El día de hoy vamos a tener un estudio de la palabra de Dios basado en Éxodo. Este estudio se llama El Dios que guía a su pueblo. Únicamente vamos a ver un versículo, pero para llegar a ese versículo vamos a primeramente entender qué es Éxodo, con qué se come, ¿ok? Y para eso vamos a tener una tabla aquí en la pantalla que nos explica que el autor es Moisés, el destinatario fueron los israelitas que iban rumbo a la tierra prometida. La palabra clave es redención. Capítulos clave es el capítulo 12, cuando es la liberación del pueblo, el éxodo de Egipto, y también el capítulo 20 al 23, que es la entrega de la ley. Significado de éxodo. Es una palabra griega que significa salida o partida. ¿Dónde ocurrió el éxodo? La geografía es principalmente tres lugares: Egipto, el desierto y el monte Sinaí. Éxodo tiene 40 capítulos y para bosquejarlo de una forma sencilla, para dividirlo, se puede dividir del capítulo 1 al capítulo 18, de Egipto al Sinaí. Y los últimos, del capítulo 19 al 40, se puede poner como en el Sinaí. Entonces, son dos partes. La primera, de Egipto al Sinaí, y la segunda, ya en el Sinaí. Otro dato importante para entender el libro de Éxodo es que, además, la mayoría de los estudiosos, de los teólogos, coloca este suceso histórico alrededor del año de 1446 antes de Cristo. Y vamos a ver una imagen para que toda esa información que ahorita estuvimos viendo se ponga bien. Egipto es el país que todavía sigue. Los israelitas viven al norte. Cuando fue el éxodo que Dios hizo por su gran poder a través de 10 plagas, liberó a ese pueblo y cruzaron el mar. Esa línea naranja es todo el peregrinaje que hizo el pueblo de Israel a través del desierto. Pero para encontrar esta imagen había varias opciones de rutas. Unas ponían el cruce donde dice Sinaí un poquito más arriba, había otros que ponían el cruce un poco más abajo. Otras que inclusive la curva en la península del Sinaí no era tan pronunciada, era un poquito más redondita. Había varias, pero lo que sí noté es que había bastantes que no se atrevían a poner el cruce a través del mar. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que cruzaron por tierra firme, que se abrió el mar Rojo, y atravesaron por ahí. Es Éxodo, eso lo vemos en Éxodo 14. Hermanos, no le tengan miedo a creer lo que dice la Biblia. Si dice que pasó como por tierra firme, eso ocurrió. Si dice el Señor que creó todo en 6 días literales y que el séptimo descansó, eso ocurrió. Si Lázaro estuvo muerto 4 días, si tenemos el perdón de nuestros pecados, si Dios dice lo que ocurrirá en un futuro, créanle a lo que dice la palabra del Señor. Por eso es Dios, porque para Él nada hay imposible. Si dice que Él nos ama como nadie más, es verdad, hermanos. Dice Éxodo 14:22, entonces el pueblo de Israel cruzó por el medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Eso ocurrió en una noche y atravesaron. Los egipcios ya no lograron cruzar. Tenemos un Dios capaz de hacer cosas increíbles, un Dios que hace maravillas, y nosotros exaltamos su santo nombre. Lo alabamos por lo que Él es, lo alabamos por lo que hizo, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Esto es dar gloria a Dios. Una característica del Señor es que Él no miente. Y no miente en su palabra. Cada versículo es verdad, hermanos. Todos podrán mentir. Escucharás intentos de ridiculizar la palabra del Señor. Escucharás falsos maestros, falsos pastores,
Escucharás muchos en redes sociales, TikTok, YouTube, que intentarán eso, minimizar la autoridad de Dios. No prestes oído a la serpiente antigua. No le des pretextos a tu fe para dudar. Dale motivos para creer. Lee tu Biblia. Romanos 3:4 dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El tiempo en que Israel cruzó el mar fue después de la Pascua, que se celebra el día 14 del primer mes, en el mes de Aviv, que es el primer mes para los judíos según Éxodo 13:4, es marzo, abril más o menos, la primavera. Al llegar al desierto, desde la salida hasta abajo, a la parte sur de Sinaí, les tomó 2 meses, dice la Biblia. Y se tardaron tanto, ahorita les voy a dar un motivo, son más o menos en línea recta desde la parte sur hasta el cruce, alrededor de unos 180 kilómetros en línea recta. ¿Y por qué 2 meses en cruzar? Fueron 600,000 hombres mayores de 20 años los que salieron de Egipto. Esto sin contar a niños, a las esposas, a los demás del pueblo de Egipto que salieron juntos con ellos, y se calcula aproximadamente que fueron 2 millones de israelitas los que salieron y atravesaron el mar. Otro motivo, entonces ese es un motivo, que eran demasiadas personas. Otro motivo que el pueblo de Dios se tardó 2 meses es que no estaban echando carreritas, o sea, no era a ver quién llegaba primero. También se movían conforme se movía el Señor. Otro punto importante para considerar es que el tabernáculo que todos conocemos, las carpas donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, fue terminado el primer día del primer mes del segundo año de la salida de Egipto, según Éxodo 40:17. Entonces vemos más o menos los sucesos que ocurrieron, los tiempos en que tardaron, y el versículo donde vamos a estar estudiando esta mañana se encuentra exactamente al sur de la península del Sinaí, en el monte. Solo como recordatorio, hace algunas ocasiones pasadas vimos el libro de Génesis. Este libro solamente narra desde la creación, alrededor del año 4000 antes de Cristo, hasta la muerte de José el Soñador, 1805 antes de Cristo. Recuerden, la tierra no tiene millones de años. En Génesis 12, otro punto importante de Génesis, se establece el pacto con Abraham, se conoce como el pacto abrámico, donde Dios escoge que Él va a ser la cabeza de una nación futura. Este es un pacto unilateral, un pacto sempiterno, o sea, es sí o sí. No depende de 2 partes que se pongan de acuerdo. Dios lo establece y se va a cumplir. Es irrevocable, no termina, se cumplirá. No hay excepciones a este pacto. Aquí en Éxodo encontramos otro pacto muy interesante. Es lo que conocemos como el pacto, el antiguo pacto, el pacto de Moisés. Ese sí es condicional. Ahora vamos a pasar al monte Sinaí. Ya nos vamos acercando un poquito más al versículo. El contexto del versículo que vamos a contar, a Moisés ya había subido en reiteradas ocasiones a la cima de ese monte. Moisés no solamente subió una vez por la ley, subió hasta el versículo que estudiamos, 34, 8 ocasiones. En 2 de ellas estuvo 40 días. Y la última, la que estamos estudiando, dice la Biblia que estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Ya había recibido la ley, la primera vez que estuvo 40 días, bajó, y se acuerdan, estaba el becerro de oro, porque según el pueblo de Israel se había tardado demasiado, y pues para no perder el tiempo, hicieron con el oro un becerro y lo adoraron, hicieron muchas cosas malas. Dice también Éxodo que los levitas, una tribu de las 12, terminó la vida de las personas que estuvieron en ese culto
Dios mismo mandó una plaga al pueblo por haber hecho eso. Moisés había orado, intercedido por Israel, y ahora, por esa intercesión, el Señor le indica a Moisés que vuelva y traiga unas tablas. Pero ahora no son como las primeras tablas, el Señor mismo las había cortado, formado, escrito. Ahora esta segunda vez, Moisés cortó, alisó, y el Señor escribió en las tablas. En esta octava ocasión, Moisés pide ver la gloria del Señor. Desde el temprano le dijo Jehová a Moisés: sube, y les da ciertas indicaciones, porque para acercarnos a Dios, para tener comunión con Él, recuerden, no es a nuestro modo, es lo que Dios nos ha indicado y pedido. Y ahora sí, Dios descendió y se quedó allí con Moisés, sin comer. Éxodo 34:28 demuestra eso. ¿Recuerdan quién más estuvo 40 días haciendo algo? Jesús, exactamente. Recordarles un poquito, refrescarles la memoria. Los 12 espías que fueron a la tierra de Canaán estuvieron 40 días. Esto viene en el libro de Números. El paladín de los filisteos, ¿se acuerdan cómo se llama? Ese hombre de gran altura, Goliat, exactamente. 40 días estuvo retando al ejército del Dios viviente, en primer libro de Samuel. El profeta Elías, rumbo al mismo monte, huyendo de Israel, estuvo caminando 40 días ahí, y lo mismo tuvo un encuentro con Dios. En el primer libro de Reyes dice eso. Y por último, lo que ya dijeron, Jesús en el desierto estuvo igual 40 días sin ningún alimento. El número 40 es usado varias veces para representar un periodo de prueba, de hacer crecer la dependencia y la relación con Dios. Porque para eso son los tiempos complicados, para hacer crecer nuestra fe. Los tiempos angustiosos, en dificultad, cuando te falta el dinero, cuando no hay mucha salud, o el trabajo no está bien, tu familia no está como tú deseas, no son puertas para darte permiso de alejarte de Dios. Son oportunidades de escoger en confiar en Dios. Si tú tienes una prueba en este momento, no es para que te alejes de Dios. Al contrario, es para que lo busques más. Ahora sí, versículo 34 del capítulo 6 de Éxodo. Si tienen sus Biblias lo pueden buscar, o está aquí en las pantallas. Y lo voy a leer. Dice: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. ¿Quién está hablando aquí? Exactamente. ¿Quién más está ahí? Ok, recuerden, el contexto es que están encima del monte Sinaí. El Señor mismo está hablando de sí. No es algo que Moisés pensó. Dios mismo se está autoexaltando. Es el único que puede hacer esto sin que sea pecado, ya que Dios mismo está poniéndose donde corresponde, está señalando cosas que solamente a Él le pertenecen. Su creación, cuando hace esto, se le llama idolatría. Tanto de forma literal, poner algo que representa a Dios por encima de Dios, o de forma intangible, como tus pensamientos, tus anhelos, cuando los pones por encima de Dios, estamos siendo idólatras. Es pecado. ¿Por qué? Por cambiar el lugar reservado, lo más alto de Dios. Satanás se autoexaltó. Isaías 14, 13 y 14 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Es lo que estaba pensando en el corazón Satanás.
y es lo que llevó a cabo. Por eso tuvo que ser desechado, porque se estaba autoexaltando, le estaba quitando la gloria que le pertenece solamente a Dios. En este pasaje, aunque es muy pequeño, aparentemente esconde grandes verdades. Esconde los atributos de Dios. Hay 5 atributos de Dios. La naturaleza de Dios mismo tiene injerencia en nosotros de diferentes maneras. Nos beneficia. Tiene que ver con nuestra vida, con nuestra nueva vida, las características de Dios. ¿En qué podría, por ejemplo, influir en nosotros? Su eternidad. Cuando yo pienso en la eternidad de Dios, que es un atributo, no está aquí presente, pero yo puedo descansar en que un día, como la eternidad de Dios quiere decir que no empieza nunca Dios y nunca va a terminar, eso me da mi consuelo en saber que voy a disfrutar de Él para siempre, porque Él no va a terminarse. Por la eternidad estaré delante de Dios. Y eso nos ayuda, hermanos, repito, que cuando tú piensas en un atributo de Dios, tu vida es beneficiada, tiene cambios. Él siempre va a estar con nosotros porque Él es eterno. Siempre vamos a disfrutar de Él. Nuestro gozo no termina nunca. Ahora, con la compasión, que es el primero, vamos a leerlos. Voy a leerles el atributo y una breve definición de qué es y cómo nos afecta a nosotros. Cómo hay un cambio simplemente en el ser de Dios hacia nosotros. Dice, la primera es compasivo. Dios es compasivo porque es bueno y dispuesto a conceder beneficios inmerecidos. Podemos confiar en que Dios actuará, hará algo, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos o como quisiéramos nosotros. Él está trabajando, dice la Biblia, que inclusive está en el Shabbat, y trabaja de una forma compasiva para con nosotros. Segundo aspecto importante de Dios es misericordioso. Dice que es pronto para perdonar al pecador y socorrer al necesitado. Al experimentar sus bendiciones aun cuando no las merecemos. Piensen, hermanos, ¿cuántas bendiciones han disfrutado de Dios para que estén ustedes sentados aquí? No los atropellaron, no chocaron, no se descompuso el metro, el camión. Dios los preservó hasta aquí porque no nos dio lo que nos corresponde por su misericordia. Si usted está despierto aquí es por la misericordia de Dios. Tercer atributo del Señor es lento para enojarse, que es longánime. Estudié esta palabra, una palabra dominguera, dice que es constante ante la adversidad, no pierde la compostura. A ver, ¿quién de aquí es lento para enojarse? No, nadie se anima. ¿Toño? Muy bien, Toño. Toño es longánime. Cuarta característica, está lleno de amor inagotable. Dice que es eternamente Dios se da a otros, porque el amor es darse a los demás. Dice primera carta de Juan 1:8, Dios es amor. Si amas a Dios es porque Él te amó primero, porque experimentaste uno de sus atributos. Si en este momento en tu vida amas a tu familia, te has dado por ella, tienes gozo, estás contento, es porque experimentaste el amor de Dios. Solamente estamos amando porque estamos respondiendo a su corazón. Porque Dios mora en nosotros. Veamos, hermanos, cómo disfrutamos todos los días de los atributos de Dios. Simplemente por existir nos beneficiamos de Dios. Él no cambia. Y por último, quinto atributo, está lleno de fidelidad. Es todo lo que promete, lo hace fielmente. Hará lo que Él ha dicho, cumplirá lo que ha prometido. Tú puedes dormir confiado en sus promesas,
Puedes descansar en paz porque Él no te va a fallar. Puedes estar seguro. Puedes vivir sin ansiedad. Puedes tener la vida eterna porque Él es fiel. Y si un día tú te mueres teniendo la vida eterna, vas a estar con Él porque Él lo ha dicho. Estas son solamente unas breves definiciones. Unas fueron tomadas de 2 libros que son muy buenos. Uno fue tomada del comentario de la Biblia de Matthew Henry y del libro de Teología Sistemática de Wayne Grudem. Son 2 libros muy buenos. Explican más ampliamente estas verdades. Pueden buscarlo en la librería con Germán. Este mismo pasaje que vimos ahorita de Éxodo, ¿podemos regresarlo? 34:6. Este mismo pasaje es usado por otros profetas, es usado inclusive por los apóstoles, ya que los autores de la Biblia conocían la ley, eran conocedores de sus antecesores. No eran personas sin conocimientos de la palabra de Dios. Un ejemplo, Joel 2:13. Escuchen, dice: no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no castigar. Jonás 4:2. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Y por último, Nahum 1:3 dice: el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Da muestras de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Un excelente libro para entender esto que le estoy explicando, de cómo los profetas, cómo los apóstoles conocían el contenido de otras escrituras, es el libro de la hermenéutica de los escritores bíblicos, de Abner Chow. El conocimiento y temor de Dios es el principio de la sabiduría y de una verdadera adoración. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando esta información pasa de la cabeza al corazón, cuando no solamente se queda como un dato más, cuando no solamente se queda como una predicación más y se vuelve una realidad en nuestras vidas. El resultado sería que dejemos de preocuparnos más, no estemos tan ansiosos por el mañana, que cantemos con ganas, como dice el pastor Edwin, que nos quedemos afónicos. El conocimiento del Señor, el saber quién es Él, debe sí o sí afectar a su pueblo. No podemos salir como entramos, sabiendo solamente más. Cualquier persona puede conocer por encima al Señor, puede llenarse de datos, pero el verdadero discípulo hace algo con lo que está recibiendo del Señor, con sus atributos y características. Vemos lo que ocasionó en Moisés en Éxodo 34:8. Dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. La respuesta ante el despliegue de la grandeza de nuestro Dios, la respuesta de saber quién es Dios, de experimentarlo, de vivirlo, es la adoración. Moisés estaba abrumado por tener a Dios delante de él, por escuchar lo que era Él, sus atributos. El pueblo de Dios no se puede quedar muerto. Debe haber una respuesta de labios. Debe haber una respuesta con tu esposa, con tus hijos, con tu trabajo. Repito, cuando estamos cantando aquí,
La postura del corazón debe ser la de la adoración. Nuestro ser se inclina en reverencia ante Dios. Nada queda igual cuando Dios es expuesto. Y ya para ir finalizando, Éxodo 24:8 y Mateo 26:28. Como les decía en un principio, en Éxodo se establece el pacto mosaico. Ese pacto basado en obras, en obediencia. Recuerden, este pacto, el antiguo pacto, era condicional. Ponía, si ponía esa cláusula, haces esto, van a pasar varias cosas. Dice Éxodo 24:8. Luego Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, mientras decía: esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes al darles todas estas instrucciones. Nosotros, gracias a la misericordia de Dios, a su amor, estamos bajo el nuevo pacto. Dice Mateo 26:28, este pacto que ya no es por obras, es por fe, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. No estamos bajo ese pacto del Sinaí, hermanos. Ya vimos las consecuencias de tener injerencia en nuestra salvación, de proveer algo para ser salvos. Conocen el Antiguo Testamento, acabó muy mal eso. Ahora está en las manos del Señor, por su misericordia y fidelidad, ya no se rompe ese nuevo pacto. Porque este nuevo pacto, como dice Hebreos, no está basado en sacrificios de animales, no está sujeto por un sumo sacerdote pecador, no está expuesto ante ciertos ritos y cosas que se tenían que hacer año tras año, sino solamente está basado en Jesucristo, en su sacrificio, en que Él murió en la cruz, siendo Dios, siendo hombre, estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. Y resucitó con poder, y después de 40 días que estuvo con sus discípulos, ascendió al cielo. Ese es el pacto que tenemos ahora entre nuestras manos. Tenemos ya no las tablas de la ley escritas en piedra, tenemos ahora esa ley, tenemos grabada en nuestros corazones de carne. Dios ya no habita en un tabernáculo, Dios ya vive en ti. Vean toda la grandeza que tenemos en este nuevo pacto, hermanos. No desaprovechemos todas las bendiciones, no desaprovechemos el disfrutar a Dios. No hay algo más grande, hermanos, que estar delante de la presencia de nuestro Dios, de darle gloria a Él, de demostrarle con nuestros labios y nuestro corazón que como nuestro Dios no hay ninguno. En este nuevo pacto no fuimos liberados de Egipto literalmente, pero fuimos rescatados del poder del pecado, del poder de la muerte. Pasamos de ser esclavos a ser libres en Cristo. Y no quiero que nuestro corazón llegue a ese momento que le pasó en el Éxodo a los israelitas, que extrañaban estar en Egipto, que reprochaban tantito les hacía falta algo. Demos gracias al Señor por sus misericordias y repasemos estos 5 atributos. Por favor, el número 1, para que se los aprendan. Dios es compasivo, es misericordioso. 3, es 4 y 5. Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros.